Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy continuaremos siguiendo los tensos acontecimientos en la vida de la familia de Bao. El padre endeudado después de tantos fracasos y rechazos, volverá esta vez a usar algún truco para salir de sus deudas. Acompáñenme hasta el final para descubrir qué sucederá. En la pequeña habitación de su modesta casa, apenas iluminada por la luz que se filtraba a través de la ventana, el hombre, el padre de Bao, se encontraba sentado en la cama vieja. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, testimonio de las largas noches sin dormir. El cansancio en sus ojos era evidente, reflejando las huellas de años de decisiones equivocadas. Esa mañana su teléfono sonó insistentemente. La llamada provenía de un prestamista, su voz áspera y llena de irritación. «Te doy un día más. Si no consigues el dinero, no me hagas responsable de lo que venga después». Tras colgar, el hombre se quedó allí en silencio, como si hubiera perdido la voluntad de seguir luchando. Miraba al vacío, la habitación vacía a su alrededor, sin ningún valor material, como si todo lo que alguna vez tuvo se hubiera desvanecido en el aire. Incluso la motocicleta rota que poseía el día anterior ya había sido vendida, sin dejarle nada más que deudas y recuerdos rotos. Al sentirse completamente atrapado y sin esperanza, su único recurso era acudir a su exesposa, la madre de Bao. Sabía que no quedaba otro lugar a donde ir, y que su orgullo ya no importaba. Caminó lentamente hasta su casa, sin saber exactamente qué iba a decir, pero sabiendo que no podía seguir por este camino solo. Cuando llegó, la vio trabajando en el jardín, arrancando hierbas con la misma dedicación con la que siempre había hecho todo en la vida. Él intentó disimular su desconcierto con una sonrisa forzada, preguntándole como si nada hubiera pasado. «Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás?» Ella lo miró de reojo sin inmutarse, con una expresión fría en su rostro, y respondió de manera cortante: «Si tienes algo que decir, dilo. No hace falta que andes con rodeos». Ambos entraron en la casa. Se sentaron en una silla de madera vieja, aquella que había visto tantas discusiones y momentos de silenciosa frustración. Al principio él trató de mantener una actitud educada, preguntando por su hijo, por la casa, como si todo fuera normal. Pero pronto sus palabras se volvieron más directas, menos formales. «Estoy en apuros. Necesito dinero. ¿Podrías vender una parte del terreno para ayudarme a pagar mis deudas?» La mujer levantó la mirada y lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación, y respondió de forma tajante: «No, jamás. Ese terreno lo he guardado para nuestro hijo, y no voy a permitir que lo vendas». El hombre entonces comenzó a hablar de los viejos tiempos, de los días en los que compartieron sueños y promesas. Su voz se volvió suplicante, como si aún creyera que podía encontrar algo de compasión en ella. «Después de todo, fuimos marido y mujer, y tenemos un hijo en común». Su ex esposa no le permitió continuar. En un estallido de ira respondió: «¿Viejos tiempos? ¿Qué pasó con esos tiempos, Tú nos abandonaste, te fuiste con otra mujer, dejándonos a mí y a nuestro hijo en la miseria. ¿Alguna vez te preocupaste por nosotras? Ahora, cuando ya no te queda nada, vienes aquí a llorar. Yo no te voy a ayudar. Solo me importa mi hijo». Pero el hombre no se detuvo allí. A pesar de las palabras de su exmujer, siguió insistiendo, suplicando sin importar la humillación que sentía. «Si no vendes el terreno, entonces, ¿podrías prestarme algo de dinero? Te lo prometo, lo devolveré en cuanto pueda». La mujer, con una frialdad que cortaba como un cuchillo, le respondió sin titubear: «Yo he trabajado toda mi vida para conseguir esta casa.
No tengo nada para prestarte. Sin embargo, el hombre no se rindió. Miró alrededor y sus ojos se posaron sobre la moto que su exmujer usaba. Con desesperación intentó otra vez. Y la moto, véndela, préstame el dinero para salir de este apuro. En ese momento la mujer explotó. Se levantó de la silla, su rostro enrojecido por la furia, y le gritó con toda la fuerza que aún le quedaba: «Vete, vete de aquí y no vuelvas nunca más. No quiero verte más, ni a ti ni a tus mentiras». El hombre, derrotado y humillado, salió rápidamente de la casa sin decir una palabra más. Mientras tanto, en un bosque cercano, Bao y Man se encontraban recolectando brotes de bambú con entusiasmo. El día estaba siendo perfecto para la cosecha. Los brotes eran abundantes, frescos y de excelente calidad. Ambos estaban emocionados por la buena temporada que les había tocado, y la energía con la que trabajaban reflejaba lo contentos que estaban de ver todo el esfuerzo de su trabajo dar frutos. Con las cestas llenas de brotes de bambú cargaron el carrito y comenzaron su viaje al mercado. El sol brillaba sobre ellos y la brisa del bosque traía consigo una sensación de frescura que hacía que todo el trabajo valiera la pena. Al llegar al mercado, las vendedoras se acercaron rápidamente al puesto al ver los brotes frescos y de buen aspecto. Su entusiasmo fue inmediato, comenzaron a comprarlos con gusto, eligiendo los más hermosos, y pronto la mercancía comenzó a desaparecer de manera vertiginosa. Bao y Man se miraron felices de ver cómo se agotaba su producto tan rápidamente. Cada vez que una de las vendedoras compraba otra, se acercaba con la misma emoción. La venta estaba siendo un éxito total, y en poco tiempo todo lo que habían traído se vendió. Ambos se sentaron un momento mirando su carrito vacío, una sonrisa de satisfacción en sus rostros. Mientras tanto, en el camino de regreso, el padre de Bao fue inesperadamente detenido por el prestamista. Al ver que el hombre se acercaba, intentó dar media vuelta para escapar, pero no pudo hacerlo a tiempo. El prestamista se le acercó con paso firme, su voz tensa y llena de exigencia. «Y bien, ya tienes el dinero, 600 millones no son poca cosa. Yo también tengo hijos que alimentar». El padre de Bao, con la cabeza agachada y casi susurrando, respondió: «Estoy pasando por un momento muy difícil. Por favor, deme más tiempo». El prestamista lo miró con desconfianza, cruzando los brazos sobre el pecho. «Siempre me dices lo mismo, pero ya no te creo. ¿Dónde está el dinero?». Al verse acorralado, el padre de Bao trató de salir de la situación con una mentira improvisada. «Bueno, tengo una casa. La voy a vender. Y con eso le pago lo que debo». El prestamista, al escuchar estas palabras, entrecerró los ojos evaluando cada palabra que había dicho el hombre. «Ah, sí, pues llévame a verla entonces». Ambos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, dejando atrás la conversación suspendida en el aire. Nadie sabía si esta vez el padre de Bao realmente tenía una casa que vender, o si, como ya era costumbre, intentaría una nueva artimaña para ganar tiempo. La situación seguía siendo tensa con la incertidumbre de lo que podría suceder en los próximos días. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hôm nay mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo đầy căng thẳng trong câu chuyện về gia đình Bảo. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tồi tàn, nơi người cha của Bảo sau những ngày tháng nợ nần chồng chất đang rơi vào bế tắc, thì chủ nợ liên tục gọi điện đe dọa. Trong khi ông chẳng còn gì trong tay, đến cả chiếc xe máy cuối cùng cũng đã phải bán đi để trả nợ. Không còn nơi nào để bấu víu, ông đành tìm đến nhà vợ cũ, mẹ của Bảo,
với hy vọng được giúp đỡ. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Người vợ cũ thẳng thắn từ chối. Tôi không bán đất, tôi sẽ để lại cho con tôi. Dù ông có cố gắng kể lại chuyện cũ, cầu xin, nài nỉ, đến mức đòi mượn tiền, thậm chí đòi bán luôn cả chiếc xe máy của bà, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự giận dữ và bị bà đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Lúc này Bảo và vợ vẫn đang cố gắng mưu sinh. Cả hai cùng nhau đi vào rừng để hái măng. Hôm nay họ hái được rất nhiều. Rồi khi hái xong họ đem được chợ bán. Nhờ măng ngon, họ được các cô ủng hộ rất nhiệt tình. Không lâu sau thì họ đã bán sạch hàng và tạm quên đi những gánh nặng. Cùng lúc đó, trên đường trở về, cha của Bảo bất ngờ bị chặn lại của chủ nợ. Ông định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Chủ nợ bước tới, giọng căng thẳng. Sao rồi? Có tiền chưa? 600 triệu không phải nhỏ, tôi cũng phải nuôi con đấy. Cha của Bảo lý nhí. Tôi đang khó khăn, ông cho tôi thêm chút thời gian. Ông nói mãi một kiểu, tôi không tin đâu, thấy khó thoát. Ông vội nói dối. Tôi còn một căn nhà, tôi sẽ bán để trả cho ông. Nghe vậy, chủ nợ nheo mắt. Vậy thì dẫn tôi đi xem. Và thế là cả hai rời đi. Không biết liệu lần này cha của Bảo sẽ lại giở trò gì nữa đây.